Ok. Voy a desactivar la cámara, ¿ya? Están intentando ingresar. Desactivo la cámara mejor para que se puede observar la pantalla. Ahorita voy a activarlo, ¿eh? Voy a activarlo. Voy a empezar a activarlo. ¿Eh? A ver, a ver. Voy a empezar a compartir la diapositiva. Me confirman cuando ya pueden observar la diapositiva, ¿ya? Apenas observan la diapositiva, me confirman, por favor, ¿ya? ¿Se observa o se está cargando? Listo, profesor. Ay, ¿Sí se puede observar la diapositiva? ¿Sí? profesor. Dígame. Sí, escucho. Sí, profesor. Ya, Sí, listo. profesor. Vamos. ¿Se escucha bien el sonido de mi voz? ¿Se escucha bien? Profesor. Sí. Ok. Entonces, empecemos. A ver, uno de sus compañeros también, estamos esperando unos segundos porque sus compañeros tienen que ingresar y para ya no tener interrupciones, ¿ya? Alguien estaba intentando ingresar. A ver, voy a aceptarlo. Listo. Estamos realizando la grabación también de la clase. En caso de que alguno de sus compañeros ingrese tarde, va a estar a disposición el tema. ¿Pudieron ya acceder a los videos que les envié, no? Les he enviado los videos y también las diapositivas. Sí, profesor. Le envié el enlace y también los documentos que estaban pendientes. También hay un balotario de preguntas que le envié para que se puedan entrenar en los temas que ya hemos realizado anteriormente, ¿no? Los tres primeros temas que hemos realizado. Ecología, ¿no? La ecología es una de las ciencias más novedosas y revolucionarias de la edad moderna, ¿no? La ecología fue iniciada, o fue formada, esta ciencia, fue formada y desarrollada por Ernst Haeckel en el año 1869. Ernst Haeckel da a conocer a esta nueva ciencia como aquella ciencia que estudia las relaciones que hay entre el ser vivo y su medio ambiente, ¿no? Las relaciones pueden ser mm, de varias formas, ¿no? Puede haber una relación entre los seres vivos o puede haber una relación entre un ser vivo y los factores abióticos, ¿no? Entonces, Ernest Haeckel es el padre de la ecología, ¿no? La ecología es una ciencia muy interesante porque nos permite observar y conocer el comportamiento que realiza un ser vivo para su supervivencia, ¿no? Y justamente ahí está, es la ciencia denominada, es la ciencia del hábitat, de la casa, el lugar donde se encuentra un ser vivo, ¿no? Este, pero las relaciones que hay entre un ser vivo y su medio ambiente lo van a estudiar gracias a una unidad de estudio, ¿no? La ecología hace uso de una unidad de estudio. Esa unidad de estudio se denomina ecosistema. Esa unidad de estudio se denomina ecosistema. A ver, un segundo, un segundo. A ver, un segundito, por favor. Profesor, ¿quién es el padre de la ecología? Sí, profesor. Sí, profesor. Dígame. Buenas tardes. Están en línea ahorita, son como 12. Son... mm, ya, Profesor. ya, profesor. No se preocupe. Ya, que ingrese nada más, yo voy a hacer una interrupción y lo voy a aceptar, ¿ya? Ya, profesor. Disculpen, a ver. Disculpen, sabía a ver. Ahora sí, le decía que el padre de la ecología es Ernest Haeckel, ¿no? Él es el que da a conocer a esta nueva ciencia como aquella encargada de estudiar las relaciones que hay entre el ser vivo y su medio ambiente, ¿no? Les mencionaba justamente que
la ecología hace uso de una unidad de estudio, así como la biología celular estudia la célula, así como la histología estudia los tejidos, ¿no? Así como, ¿no? La genética estudia los genes, ¿no? La ecología, ¿qué estudia? Estudia el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Eso es lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? En el curso del desarrollo del tema, ¿no? Entonces, es la ciencia que estudia, ¿no? El hábitat o el ecosistema, ¿no? O sea, tiene varias definiciones, ¿no? Es la ciencia que estudia el hábitat, ¿no? O sea, el medio ambiente donde se encuentran los seres vivos, ¿no? Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. La pregunta es, cuál es la definición más clara y más concisa? Creo que la relación más clara y más concisa es la segunda, ¿no? Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos con su medio en donde se desarrolla o donde viven, ¿no? Algunos de ellos también la denominamos como ciencia del hábitat, ¿no? La ciencia del lugar donde se encuentra un ser vivo, alojado ahí, ¿no? Y esta imagen ilustra de una forma muy clara que los ecólogos, aquellos científicos ah, que estudian la naturaleza, que estudian el comportamiento de los seres vivos con su medio ambiente, lo hacen a partir de una muestra representativa de ese medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando va, por ejemplo, a una playa, por ejemplo, a un lago, va a una parte de la naturaleza para ser estudiada, ellos estudian el ecosistema. Y en esta imagen, por ejemplo, nos está ilustrando una, una parte de la naturaleza, un ecosistema, donde podemos ver ahí dos componentes, ¿no? El ecosistema es la muestra o es la parte de la naturaleza que tiene que ser estudiado, ¿no? ¿Qué componentes observamos, por ejemplo, en esa imagen? A ver, alguien que me menciona, a ver, ¿qué animalitos observamos allá? ¿O qué tipo de seres vivos? Un pez, un pato, Ah, un pececito, ¿qué más? Un patito. un pato, Ese es un un pato. sapo Animales y plantas. Animalitos y plantas en general, profesor. y libélula. Animales como aves, peces, insectos, ¿no? Hay una gran variedad de animales, ¿no? También plantas, también hay una gran variedad de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la totora, por aquí está el junco, por aquí están, ¿no? Algunas plantas que se encuentran en estos pantanos, ¿no? Entonces, eso observamos en cuanto al componente de los seres vivos. ¿Saben cómo se llama el componente de los seres vivos en un ecosistema? Se denomina biocenosis. Entonces, ¿qué es la biocenosis, profesor? Es la parte del ecosistema donde se encuentran los seres vivos. Es decir, conforma o forma parte de todos los seres vivos que se encuentran en ese ecosistema. Pero estos seres vivos están íntimamente relacionados con la otra parte, ¿no? Lo que no es un ser vivo, es decir, los factores abióticos, lo que no tienen vida. ¿Qué componentes abióticos observaríamos en esta imagen? ¿Qué podrían mencionar? ¿Qué factores ¿Una roca? abióticos? ¿Cuál sería? ¿Va a ser una roca? Una roca, el suelo, ¿no? En general el suelo. ¿Algo más? La radiación solar, ¿no? Ahí está el brillo del sol, ¿no? La radiación solar, ¿no? ¿Qué más? Una nube, la nube. El aire, el agua, profesor. Profesor, el agua también, ¿no? Profesor, las condiciones donde se Profesor, encuentra. una pregunta, la nube. El agua puede ser no, va a depender, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de animales que viven en un ambiente acuático, el agua del lago, ¿no? Y la nube también podría ser porque también dependería mucho de las plantas, ¿no? Las plantas para poder sobrevivir necesitan estar húmedos, ¿no? El suelo necesita estar húmedo, entonces la nube también es un factor importante para las plantas, para que germinen las semillas, ¿no? Si ustedes han visto de repente en las costas, en la parte de las costas, no todo el año, este, no todo el año llueve, ¿no? En las costas, solamente llueve a ciertas etapas del año. Si llueve, llueve poco, ¿no? ¿No? Y esas garúas, esa cantidad de agua que cae en el suelo, permite que se proliferen ahí algunas plantitas, ¿no? En sí, en verdad, en la costa,
casi nunca llueve. Son algunos factores bien raros donde, como por ejemplo en el fenómeno del Niño, es donde llueve en la costa, pero generalmente en la costa garúa. Las precipitaciones son muy bajas. Cuando las precipitaciones son muy bajas, no es lluvia, sino es garúa. Entonces lo que se observa en la costa es más o menos son las nubes, como dice su compañero, ¿no? ¿Qué son las nubes? Las nubes son aglomeraciones, ¿no? De humedad, ¿no? Donde cuando están bien condensadas empiezan a precipitar, ¿no? Entonces cuando estas nubes todavía no se condensan, todavía no se llenan de vapor de agua, ¿no? No están bien condensados. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a chocar con los cerros. Empiezan a chocar con los cerros y ahí cae la humedad en las rocas, en el suelo, y ahí forman las famosas lomas costeras. Tenemos las lomas de Caraballo, las lomas de Ventanilla. ¿Qué son una loma? Es un lugar donde proliferan plantas, ¿no? Y también algunos animalitos, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa solamente con la humedad nada más, ¿no? Con esa humedad nada más. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos dos componentes. Estamos viendo los animalitos, las plantas, que son los seres vivos, que estarían representados por eh, la biocenosis, y la materia inerte, como el suelo, el agua, que estaría representado por el biotopo. Son dos componentes, ¿no? Entonces, estos dos componentes son la parte importante que vamos a observar. Profesor, lo estoy escuchando intercortado. A ver. Yo también, Ah, profesor. hay interferencia. Ok, voy a repetir de nuevo, a ver si es que sigue habiendo interferencia. Se le estaba diciendo que Profesor, sigue habiendo diferencias. A ver, ok. Vamos a ver, vamos a tratar de mejorarlo, ¿eh? Voy a intentar cambiar de línea a ver si se puede. No restablezco la línea, ¿eh? Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿O hay interferencia todavía? ¿Está entrecortado? Profesor, se escucha bien, pero en un momento se escucha intercortado. A ver, voy a cambiar. Si no, Alguna vez se le escucha bien y a otras veces a ver, no. voy a tratar de restablecer en otra conexión, ¿ya? Si no, ahorita mismo me conecto, ¿eh? Vamos a ver, ojalá que no se vaya. Un momentito. Hola, 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 vamos a ver, no sé. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola, 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 Sí, hola. profesor. ¿Se escucha mucho mejor? Hola, Sí, hola, sí, hola, hola. profesor. Listo, he cambiado de línea. Profesor. A ver, ok, he cambiado de línea. Ahora sí. Mucho mejor, ¿no? Hola, hola. Te decía que la ecología estudia el ecosistema, ¿no? Y el ecosistema está conformado por todos los seres vivos que se denomina, en una sola palabra, en un solo término, se denomina biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? Es el conjunto de seres vivos que hay en un ecosistema. Y todo lo que no tiene vida, es decir, todo lo que corresponde a la materia inerte, se denomina biotopo. El ecosistema es igual a biocenosis más biotopo. Otro término importante que tenemos que entender para poder desarrollar, ¿no? Profesor, ¿qué dijo del ecosistema? Decía que el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. La ecología estudia el ecosistema, ¿no? El ecosistema es la unidad de estudio de la ecología y está conformado de dos componentes. Lo voy a poner aquí. ¿Cuáles son estos dos componentes? Estos dos componentes son, a ver, miren, voy a poner el nombre aquí de los dos para que tengan ahí. Estos dos componentes se denominan, ¿cómo se denominan? ¿Se acuerdan cómo le dije? Biocenosis
más biocenosis más ¿quién era? ¿Te acuerdan? Bio, Biotopo, biotopo. ese es el ecosistema. Es una unidad de estudio conformada por dos componentes, la biocenosis y el biotopo. La biocenosis, ¿de qué está conformado? De todos los seres vivos que hay en ese ecosistema. Y el biotopo, todo lo que no tiene vida. ¿Cuál sería un ejemplo de biotopo? El suelo, el agua, la humedad, La la tierra, radiación profesor. solar, ¿no? La tierra vendría a ser el suelo, muy bien. El pH también, el pH es la concentración de hidrógenos que va a determinar la acidez o la alcalinidad de una solución. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, en otras palabras, ¿recuerdan que ustedes en su cuerpo puede haber sustancias que son bien ácidas? ¿No? Y eso se debe a quién? Se debe a la cantidad de hidrógenos que hay. Entonces, en una solución siempre van a haber, puede haber bastante hidrógeno o puede haber poco hidrógeno. Si tiene bastante hidrógeno es ácido. Si tiene poco hidrógeno es alcalino. Entonces, ¿por qué es importante determinar esto? Porque los seres vivos siempre van a estar en un lugar donde no es tan ácido ni es tan alcalino. O sea, están en el término medio, ¿no? En verdad, el pH también se mide, ¿no? Se mide de 1 a 14, ¿no? El pH ideal de un ser vivo es el pH 7. Si es menor a 7, ácido. Si es mayor a 7, alcalino. Los biólogos, los ecólogos, cuando van a un lugar y analizan un ecosistema, pues lo que hacen es empezar a ver el pH. Eso es lo importante. Es importante observar el pH porque también ahí identifican la contaminación. Se agarran, sacan, ¿no? Sus sustancias evaluadoras, ¿no? Ponen ahí los reactivos ahí para ver qué tanto de alcalinidad o acidez hay. Y si está en pH 7, ¿no? Cercano al pH 7, entonces ese lugar es ideal, ¿no? Ese lugar no está contaminado. Pero ¿qué tal si el pH es alta y bien ácido? Ese lugar está contaminado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Varios factores, ¿no? Factores, radiación solar, ¿no? La luz. Una cosa es radiación solar, otra cosa es la luz, ¿no? También puede ser el calor, ¿no? El pH, el suelo, el aire, son factores que se encuentran justamente en un, O sea, puede repetir la parte de que si era mayor a 7 era ya, claro, ¿cómo no? ácida, ¿no? Claro, no. Vamos a ir lento, pero seguro. La idea es que ustedes aprendan. Yo puedo repetirlo cuantas veces ustedes quieren. La idea es ir despacio para, conocer estos temas que para nosotros de repente es novedoso o para reforzar algunas cosas. ¿Ya? No se preocupen, yo lo puedo repetir varias veces. Entonces le decía que la biocenosis corresponde a todos los seres vivos que se encuentran en un ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema es la forma como se evalúa, es la forma, la unidad de estudio, ¿no? De la ecología. Así como la biología celular estudia la célula, así como la histología estudia los tejidos, la ecología es, ¿no? Su unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. ¿Y qué hay en el ecosistema? Hay seres vivos. Todos los seres vivos que hay en un ecosistema se llaman biocenosis. Todos los componentes no vivos que hay en un ecosistema se llaman biotopos. Por ejemplo, aquí la biocenosis, ¿cuál sería? Serían aquí las aves, los peces, los anfibios, los insectos, serían la biocenosis. ¿Cuál sería biotopo, por Profesor, ejemplo? una planta. Claro, la biocenosis también sería las plantas también, ¿no? Las plantas, porque también son seres vivos, los hongos, quizás las bacterias también, ¿no? Porque aquí también en el agua hay bacterias también, ¿no? Son seres vivos, ¿no? Todos corresponden a la biocenosis. ¿Cuál sería el biotopo? El biotopo sería, en cuanto a organismos acuáticos, sería el agua, sería el ¿El sol? suelo, ¿no? La radiación solar, ¿no? Ustedes saben que las temperaturas, el rango de temperatura de vida, o sea, el rango donde los seres vivos se encuentran
a determinada temperatura, siempre van desde los 16 grados hasta los 30 grados. 30 grados aproximadamente. Ese es el rango de temperatura que debe tener un organismo o un ser vivo. Hay un rango de vida. Entonces, ¿qué pasaría si exceden ese rango? Si exceden ese rango puede haber deformación de las proteínas que conforman a ese animal, ¿no? O deformación de tejidos que conforman a una planta. Se empiezan a deformar esas hojas, ¿no? En las plantas. Entonces, es importante observar que la temperatura que debe tener un organismo debe estar en este rango que acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa si, a pesar, ¿no? de esa acotación, hay temperaturas altas? ¿Podrá sobrevivir algún organismo? Sí. Las bacterias, por ejemplo, pueden sobrevivir a altas temperaturas. Incluso se ha determinado que bacterias pueden soportar hasta más de 100 grados centígrados, ¿no? Pueden sobrevivir a esas condiciones. Pues eso también hay que mencionarlo, ¿no? Profesor, una pregunta, un cactus. Los cactus también pueden sobrevivir a bajas temperaturas, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Que los cactus no son tan resistentes, ¿no? Hay otros organismos que pueden resistir a la desecación, como son los líquenes, unos pues, organismos que han realizado simbiosis, ¿ah? Se han unido con otro. Un alga y un hongo se unieron para formar un organismo llamado líquen, así se llama. Ellos son resistentes, ¿no? A la desecación. Los cactus sí pueden resistir a la falta de agua, pero a la radiación solar, esa se seca. Cuando bajan demasiadas temperaturas, queman los tejidos. Ahora, ¿qué es una población? Estamos observando justamente en esta imagen cómo un conjunto de individuos que están asociados con la finalidad de obtener beneficio, ¿no? ¿Cuál viene a ser el beneficio de estar unidos, de estar Sobrevivir. juntos? Sobrevivir ante ambientes hostiles, ante un depredador, ¿no? Protegerse entre ellos, ¿no? Principalmente evadir a los depredadores, ¿no? También obtener alimento, ¿no? Obtener alimento con la competencia de otras especies, ¿no? Por sí sola no podría ser una buena competencia, ¿no? Pero si están conformando individuos de varias o sea, hay varios individuos en ese lugar, ¿no? Entonces van a tener esos beneficios, ¿no? En conclusión, ¿qué es la población? La población es un conjunto de individuos de una determinada especie, ¿no? Lo que están viendo ahí es una población de elefantes. También podemos observar una población de leones, una población de lobos. Si hablamos de las partes altoandinas, una población de camélidos andinos, de vicuñas, ¿no? Cuando nosotros mencionamos población, tenemos que ya imaginarnos que es un conjunto de individuos de una determinada especie que se encuentra en un determinado espacio y tiempo. Voy a poner aquí la definición. Entonces, ¿qué es la población? Vamos a ver, repetir. Voy a repetir lo que acabo de mencionar. Voy a poner la definición para que lo podamos recordar. Entonces, ¿qué es una población? Conjunto de individuos de una misma especie. Ajá. Es un conjunto. Profesor, un conjunto de individuos en en un ecosistema en un determinado tiempo y espacio. Exacto, ¿no? Un conjunto de individuos, ¿no? De determinada, ¿no? De determinada especie que comparten el mismo espacio y tiempo, ¿no? Ahí le estoy completando la definición para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, puedo repetir, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos de determinada especie que comparten el mismo espacio y el tiempo.
Esa es la definición de población. Ok, ahí lo tienen. Ajá. Entonces, si yo le menciono en un texto, ¿no? Le digo, en las pampas galeras se encuentra un camelio altoandino denominado vicuña, que es parte del potencial, ¿no? De potencial en la industria de la textilería a nivel mundial, ¿no? El siguiente enunciado, ¿a qué tipo de término corresponde la apología? ¿Cuál sería la respuesta? Población. Población, ¿no? Población. ¿No? Y si yo menciono una anchoveta, la anchoveta, ¿no? En el año 2020, ¿no? Obtuvo, ¿no? Obtuvo una máxima reproducción, ¿no? En el mar peruano, ¿no? En el mar peruano, en el mar de Grau. Entonces también esa sería una definición de población. Entonces cuando yo doy descripciones del tiempo y el espacio, esa es una población. ¿Ya? Entonces esperemos que esté claro la definición de población. Pero en un ecosistema no solamente encontramos poblaciones, sino que encontramos comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Y Profesor, justamente, la comunidad sería el conjunto de dos diferentes especies compartiendo. Sí. ajá, encontramos justamente dos o más especies, ¿no? Compartiendo un mismo espacio en un determinado tiempo, ¿no? O en otras palabras, son dos o más poblaciones que cohabitan, ¿no? En un determinado tiempo y espacio. Esa es una comunidad. Estamos observando aquí una comunidad conformada por poblaciones de cebras, ¿no? Poblaciones de estos animalitos, de los ciervos, ¿no? Y hay varias poblaciones que tenemos. Aquí también hay aves, ¿no? Ahí están las garzas, población de garzas, y así. Tenemos dos o más poblaciones que comparten un determinado espacio y tiempo. De hecho, que entre ellos va a haber relaciones o no, ¿no? Va a haber relaciones entre ellos, porque los seres vivos también se relacionan, ¿no? Pueden tener relaciones positivas entre las dos, de beneficio mutuo, pueden tener relaciones positivas y negativas, o sea, uno se beneficia y el otro se perjudica. O pueden tener beneficio, desventaja a los dos, ¿no? Los dos se desbenefician. Eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero por ahora hay que tener claro exactamente qué es una comunidad, ¿no? Y aquí justamente es lo que habíamos mencionado en el tema de ecosistema, ¿no? Esta imagen nos permite denotar con mayor claridad cuáles son, ¿no? Los componentes del biotopo. El biotopo está conformado justamente por factores abióticos que influyen en el desarrollo y en la supervivencia de los individuos. El biotopo, ¿no? Va a depender, ¿no? Va a influir directamente en la supervivencia del organismo, ¿no? El biotopo es fundamental en un organismo, porque ¿qué pasa si las precipitaciones disminuyen? Porque es un componente del biotopo la precipitación, ¿no? Si las precipitaciones disminuyen, van a influir en la disminución de lagos, ¿no? O la alimentación de lagos, lagunas, que pueden ser, ser, ¿no? Alimento, ¿no? Para los animales, ¿no? Entonces, eso, o germinación, no permite la germinación de las plantas. Entonces, eso es fundamental la precipitación, el agua, ¿no? Un momentito. ¿No? Entonces, eso hay que mencionar. Ya habíamos mencionado del agua, ¿no? Habíamos mencionado también de la radiación solar, del suelo. Los diferentes tipos de suelo también van a ser determinantes en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo de una planta, ¿no? Debido a que en ellos se encuentran los
los nutrientes que van a abastecer a la planta para formar las moléculas orgánicas o alimentos para los demás organismos, ¿no? Otro tema importante que queremos hacer, antes de pasar a este tema, quiero ya ir a una parte fundamental en la formación de un ecosistema. A ver, hacemos un stop y pasamos a este tema que ya lo hemos desarrollado antes, pero es importante recalcarlo, tenerlo muy claro exactamente sobre los niveles de organización. ¿Ya? Hay que tener claro justamente que los seres vivos están conformados por tres niveles de organización. ¿Cuáles son esos tres niveles? El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El nivel biológico y finalmente el nivel ecológico. Esos tres niveles son los niveles son los niveles de la forma como se van a organizar estos seres vivos. Van a empezar su organización desde un nivel químico, a través de los átomos asociándose con los elementos asocian y forman moléculas, las moléculas, pueden ver, van a unirse y formar sus moléculas muy complejas, ¿no? Denominadas macromoléculas. Llegó un momento donde estas macromoléculas formaron una serie de componentes proteicos, ¿no? Formaron componentes lipídicos, grasosos, ¿no? Pero todavía no tenían esa independencia, todavía no tenían esa capacidad de poder realizar características que tiene un ser vivo. Todavía no se reproducían, todavía no se movían por sí mismos, ¿no? Sino eran componentes orgánicos, eran estructuras altamente complejas, conformadas por proteínas, ADN, grasas, ¿no? Eso todavía correspondería a la última etapa del nivel químico. Pero ¿en qué momento se formó la vida? En el momento donde se formó la vida según Oparin, ¿no? Eso sucedió hace más o menos 3.500 millones de años, cuando en la atmósfera solamente había 5 moléculas simples. Entre ellas estaba el dióxido de carbono, estaba el agua, estaba el hidrógeno, ¿no? ¿No? Son esas moléculas que había. ¿Sí? ¿Bien? ¿Será la clase siguiente o ya la hicimos? Este de aquí, creo que lo hicimos en el ser vivo, ¿no? Hicimos en el ser vivo, pero lo pasamos rapidito, ¿no? Lo pasamos rápido. Pero esto de aquí es, más que todo, es la parte que quiero que lo comprendan, cómo llega al nivel ecológico, ¿ya? Por eso estoy haciendo el resumen de esta parte. Pero eso sí lo vimos en ser vivo. En ser vivo hemos desarrollado una parte de esta organización. Pero lo recalco porque es importante para poder comprender cómo se vienen organizando los seres vivos desde un nivel químico hacia un nivel biológico. ¿Ya? Entonces, miren, llegó un momento donde, según el ruso Oparin, dice que llegó un momento donde las moléculas, las proteínas, los carbohidratos, el ADN se empezaban a combinar, ¿no? Y en cierta etapa de esa asociación, ¿no? Se independizaron, empezaron a formar eh, esferas o cuerpos con capacidad de reproducción. Y estos serían los precursores de las primeras formas de vida. ¿Y cuál es la primera forma de vida? La primera forma de vida viene a ser la Célula. célula. Cuando se formó la primera célula hace 3.500 millones de años, el proceso de asociación y de organización continúa con más velocidad, continúa con más ímpetu. Empieza a organizarse las células y forman los tejidos se organizan, forman los órganos se organizan y forman los sistemas y aparatos y finalmente forma un organismo. Este organismo por sí solo no puede sobrevivir, necesita y depende de su medio ambiente, ¿no? Entonces, este organismo va a tener que asociarse.
con su medio ambiente. Pero antes de empezar a organizarse, de asociarse con su medio ambiente, va a empezar a agruparse. Ahí justamente pasa el nivel ecológico. ¿Qué es el nivel ecológico? Es cuando un conjunto de individuos empiezan a organizarse, ¿no? Y forma una población, ¿no? La población es un conjunto de individuos de determinada especie. Después estas poblaciones se asocian, ¿no? Ya sea de forma de competencia, ¿no? O ya sea de forma, ¿no? desventajosa. Por ejemplo, con un depredador va a poder competir. Con un depredador no puede competir, ¿no? Porque el depredador va a intentar perjudicarlo, ¿no? En cambio, con otro herbívoro, sí puede cohabitar, puede tener beneficio mutuo protegiéndose entre los dos, ¿no? Esta es la comunidad, por ejemplo, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Conjunto de poblaciones, dos o más poblaciones, se forma una comunidad. Comunidades, las comunidades eh, pueden, pueden ser estudiadas a través de un ecosistema. Y esto es lo que me había mencionado, ¿no? En una comunidad vamos a observar un ecosistema. Por eso, ¿cuál es más grande? La comunidad es más grande. El ecosistema es la parte de esa comunidad. ¿Ya? Todas las comunidades que se encuentran en la superficie terrestre formarían la biosfera. La biosfera son todos los componentes que observamos en un ecosistema, la biosfera. Ok. Esa parte de ahí, no sé si está claro, para ya pasar justamente a Pero se esta puede parte. retroceder en la parte ¿verdad? El niveles de organización. Sí, Ok. no va a pasar Fíjense, eso, no. Sino que aquí o el anterior, la otra diapositiva. la otra diapositiva. A ver, ¿dónde? ¿Me dices? En la 5. Ah, en la 5. ¿Aquí? Sí, Ya. ¿Quieres que explique eso, hijo? sí, sí, solo tengo que explicar eso. A ver. Habíamos mencionado que el ecosistema tiene dos componentes, ¿no? El biotopo y la biocenosis. La biocenosis corresponde a los seres vivos que se encuentran en el ecosistema. Y el biotopo corresponde a la parte complementaria, ¿no? A todo lo que no es vida. Es decir, a la materia inerte, ¿no? Esta materia inerte va a ayudar, va a cooperar, va a permitir la supervivencia de un ser vivo. Le va a dar alimento, ¿no? Le va a dar todos los beneficios para que ese ser vivo pueda sobrevivir. ¿Qué tenemos en un biotopo? Tenemos agua, tenemos el suelo, tenemos el aire, ¿no? Tenemos condiciones como la temperatura, la radiación solar, el pH, son algunos de los factores importantes que ¿Vamos a vamos qué a el encontrar. pH? Ah, el pH le decía que lo que pasa es que nuestro cuerpo, o todos los cuerpos generalmente tienen agua. Entonces, este agua que hay en nuestro cuerpo siempre están en soluciones. ¿Qué significa una solución? Significa que en una solución vamos a ver sustancias disueltas en el agua, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un agua con azúcar, ¿no? El azúcar está disuelto en el agua. Si yo tengo sangre, las proteínas están disueltas en el agua, ¿no? Hay proteína, hay glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, el agua es importante, ¿no? El agua es importante porque justamente va a empezar a trabajar o a permitir los procesos químicos, ¿no? Ya, y la pregunta estaba de pH, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pH, profesor? Lo que pasa es que el agua se descompone. Casi el 5% del agua se descompone en dos partes, ¿no? Se descompone en hidrógenos y se descompone en OH. Se descompone en hidrógenos y en grupos OH. Cuando tenemos más hidrógeno en una solución, o sea, cuando lo que observamos en una solución, hay más hidrógenos, se dice que es ácido. Pero si tiene más OH,
dice que es alcalino. Es importante determinar si una sustancia, ya sea en la saliva, ya sea la sangre, ya sea la orina, ¿no? Debemos determinar su pH, porque el pH me va a indicar si esa solución se encuentra en las buenas condiciones. ¿Qué pasaría si el pH de la sangre fuera, por ejemplo, 6? Sería fatal, ¿no? Porque el pH de la sangre siempre debe ser cercano a 7. El pH de la sangre, por ejemplo, se encuentra a 6,8, por ejemplo. Está cercano a, está cercano a 7, ¿no? Entonces es importante ver el pH. Vuelvo a repetir, cuando ustedes me dicen qué es el pH, yo les digo, es la concentración de hidrógenos que, ¿no? que tiene esa solución. La cantidad de hidrógeno significa la cantidad de acidez o alcalinidad de una sustancia. Los seres vivos se relacionan en varios niveles, ¿no? Hay una relación muy general que hay entre dos grupos de seres vivos. Aquellos que obtienen la energía de forma directa y aquellos que obtienen la energía de forma indirecta, ¿no? Una planta. Entonces, esta imagen, por ejemplo, estamos hablando primero hablamos anteriormente de los factores del biotopo, ¿no? Habíamos dicho que el biotopo permite el alimento, permite la subsistencia de los seres vivos, ¿no? Ahora estamos hablando de la biocenosis, ¿no? Entonces, dentro de la biocenosis vamos a hacer un resumen justamente de los seres vivos. Le decía que los seres vivos, ¿no? Se encuentran en la naturaleza, están divididos o clasificados en dos grupos de acuerdo a cómo obtienen su energía. Hay un grupo de seres vivos, por ejemplo, que atrapa la energía directamente. Atrapa una gran cantidad de energía directamente. Son los pioneros, son los estandartes, son los organismos más energéticos del planeta. ¿De qué estamos hablando? Una planta. Las plantas. En el ambiente terrestre, los organismos que desarrollan o se obtiene alimento Listo, mamá, ayuda. son las plantas, ¿no? ¿No? Las plantas, ¿no? Cantidad de pollos. ¿No? En el ambiente acuático, ¿cuál sería? ¿En el ambiente acuático hay plantas? No hay plantas, ¿no? En el ambiente acuático hablan de plancton. ¿Han escuchado de plancton? ¿No? Algas. Las algas, Como muy una bien. alga. Las algas, ¿no? Se dice que las algas, que son organismos de reino protista, ¿no? Las algas fueron un grupo de algas, ya, que son las clorofitas, son las algas verdes, fueron lo que originaron, ¿no? a las plantas. Un grupo de las algas verdes o clorofitas, ¿no? porque tienen pigmentos verdes, fueron las que originaron a las plantas. Hay evidencia, hay evidencia morfológica, de estructuras morfológicas, ¿no? que encontraron entre una planta y un alga verde, ¿no? Hay evidencias morfológicas, la forma como almacenan su almidón, ¿no? La clorofila A y B que tiene la planta y lo tiene también las algas verdes, ¿no? O sea, hay evidencia que hace pensar de que estas de aquí están más cercanas, hay más parecido entre las algas verdes y las plantas que otras algas. ¿Ya? Porque hay variedad de algas, ¿eh? Ahí están, por ejemplo, los dinoflagelados, ahí están, por ejemplo, las diatomeas, ahí están, por ejemplo, las algas rojas, las algas pardas, hay una gran variedad, pero las que están íntimamente ligadas son las algas verdes. Entonces, en conclusión, las que dominan, las que dominan la fotosíntesis en el organismo son. Una pregunta. Sí, hijo, te escucho. Sí, hijo, no sé Profesor, si me escuchas. ¿por qué la cadena alimentaria está en los hongos? Si los hongos no hacen nada.
No te escuché. A ver, Profesor, ¿por cuéntame otra vez. qué en la cadena alimentaria están los hongos? ¿Por qué en la cadena alimentaria se encuentran los hongos? ¿Esa era tu pregunta? Sí, Ya, ok. A ver, sí, profesor. para poder responderte, voy a completar la idea. ¿Te parece? Entonces, hay dos componentes, ¿no? ¿Cómo se llama ese? El primer componente que obtiene la energía directamente del sol, ¿cómo se llama? Se llama productores. ¿Cómo se llaman los demás organismos, ¿no? Que obtienen energía Consumidor primario, indirectamente? secundario, terciario. Los consumidores. Todos los animales somos organismos consumidores, porque consumimos lo que otros producen. También tenemos otro, no, otro apodo, ¿no? Una chapa, ¿no? A la chapa, por ejemplo, los productores, ¿cómo se llaman? Autótrofos, esa es su chapa. A productores, ustedes son autótrofos. ¿Cuál es la chapa de los consumidores? A nosotros nos dicen heterótrofos. ¿Y por qué le ponen este término? Porque autótrofo significa producen su propio alimento. Y heterótrofo significa no pueden producir su propio alimento. Por eso le ponen esa chapa. ¿Ya? Ahora, la pregunta está, si las plantas producen alimento y los animales consumen ese alimento de las plantas y también se la consumen a la misma planta, ¿no? Después cada una de ellas se va consumiendo con otra y así sucesivamente, ¿no? Va a haber carnívoros, herbívoros, y puede haber carnívoros que se comen herbívoros, y puede haber carnívoros que se comen carnívoros, ¿no? Van a haber carroñeros, pero finalmente estos organismos que forman los niveles, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En otro capítulo, en otro tema, este, tiene que haber un momento donde estos seres vivos, cuando han perecido, cuando han muerto, puedan conectarse con los productores. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a conectar el quinto nivel trófico o el último nivel trófico con el primer ¿Los nivel hongos? trófico? Los hongos. ¿Saben cómo le denominan los hongos y de qué manera ellos se conectan? Cuando todos mueren, cuando todos pasaron su ciclo de vida, los organismos perecen, mueren. Y estos animalitos o estas plantas que han perecido empiezan a descomponerse. Esa es la función que cumplen los hongos. Degradar y descomponer a estos seres vivos en partículas pequeñitas, asimilables, para que los productores puedan absorber estos nutrientes de nuevo y construir alimentos. Sustancias como los fosfatos, los nitratos, son los que la planta requiere para llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, ese es el ciclo de vida. Por eso a los hongos le denominan organismos descomponedores, al igual que las bacterias. Tenemos aquí una imagen muy interesante donde podemos identificar algunos conceptos que ya hemos desarrollado. A ver si alguno de ustedes de repente me... Esta imagen de aquí, ¿qué término de la ecología me representará? Creo que no hablé de esto, pero sí lo voy a mencionar un poquito. Profesor, profesor, ecosistema o comunidad. Ah, sí, podría ser una comunidad, una comunidad, ¿no? Pueden haber dos o más especies. Pero lo que quiero representar con esta imagen es una especie. ¿Qué es una especie en ecología? ¿Qué significa especie? Especie significa, especie viene a ser un conjunto de individuos, ¿no? Que pueden, es un conjunto de individuos que pueden reproducirse, pueden generar un descendiente fértil, ¿no? Conjunto de individuos que al reproducirse pueden generar descendientes fértiles. Esa es la especie. Repito de nuevo. ¿Qué es una especie? Es cuando los individuos que se encuentran en una población se reproducen y generan descendientes fértiles. Ese es el término de especie. Repito de nuevo. ¿Qué es la especie? Es cuando los individuos de una población se reproducen y generan un descendiente fértil. La pregunta está, si yo cruzo, por ejemplo, un burro con una yegua, el descendiente
¿pertenecerá a la misma especie o no? ¿Y por qué? No. No. ¿Por qué no? Porque ya ese individuo que nace, que se origina, ya no es una misma especie. ¿Saben por qué? Porque este descendiente que se produce no es fértil. Si no es fértil, no es de la misma especie, pues, ¿no? Si tú agarras, por ejemplo, una mula, ¿no? Una mula, ¿esta mula se puede reproducir? No, ahí queda. Igual ocurre cuando tú cruzas un caballo con una burra. Igualito, ¿no? Los descendientes también son infértiles. Sea macho o hembra, son infértiles. Este cruce no se puede dar, ¿no? Porque justamente los individuos, ¿no? Son, lo que se generan, son de diferentes especies. Esta imagen que está aquí, ¿qué me representa? Em, Podría ser una población, ¿no? Una población, ¿no? Esta imagen de aquí, ecosistema, no, ecosistema o comunidad. este de aquí sería un biotopo, ¿no? Ahí está el Puede ser una. agua, la humedad, ¿no? Ahí están Pues las creo que no nubes. se ve. No lo veo bien. ¿Sí se ve? No sé si se ve. Y el de aquí, ahí tenemos, por ejemplo, a los camélidos alpandinos, ¿no? Tenemos varios tipos de camélidos alpandinos. Tenemos el guanaco, la vicuña, la llama. Ustedes saben que la especie originaria de los camélidos alpandinos fue la vicuña, y la vicuña formó el guanaco, ¿no? Igual, a ver, repito, no, disculpa, voy a rectificarme. La especie originaria fue el guanaco, y el guanaco originó a una especie mejorada llamada vicuña. La especie originaria fue la llama, y la llama, ¿no? Se mejoró y se formó la alpaca, ¿no? La llama. Entonces las especies han ido mejorándose, han ido aumentando, ¿no? Entonces ya no tenemos una sola población, una determinada especie, sino tenemos varias especies, ¿no? Una comunidad de camélidos atlandinos es un ejemplo muy claro de comunidad. ¿Esto qué representa? ¿Esta imagen qué representa? Podría ser un biotopo. Un biotopo, ¿no? Un biotopo. Esta imagen, tenemos aquí un caimán de ojos Individuo. tumbes. ¿Qué término de ecología representaría? Una especie, ¿no? Una especie. Profesor, A la disculpe, derecha, ¿puede volver a explicar lo de las especies? ¿qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos que tienen capacidad de reproducirse. Una especie es un conjunto de individuos, ¿no? Que tienen la capacidad de reproducirse y generar un descendiente fértil. Ese es el concepto de especie. Por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, un conjunto de individuos, si yo veo que entre ellos se puede reproducir, ahí no termina el concepto de especie, sino que los descendientes tienen que ser fértiles. Si los descendientes son fértiles, esos individuos son de la misma especie. A ver, dígame, no lo escuché. Profesor, en el caimán no sería un individuo porque solo es uno solo. Claro, solamente es uno solo. No sería una población, ¿no? No sería una población porque solamente estamos viendo un individuo. Ah, individuo también, ¿no? Ya. Hay otra palabra, otro término, individuo. ¿Qué es un individuo? Un individuo un, es parte del componente de una especie, ¿no? Porque en una especie encontramos individuos, ¿no? Es parte del componente de una especie o de una población. Ese es un individuo. Pero también hemos dejado de lado varios conceptos, ¿no? No hemos hablado de hábitat, no hemos hablado de nicho ecológico. También son conceptos que debemos tener en cuenta. No sé si hasta aquí hay alguna consulta para poder continuar con esto, ¿no? A ver. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Profesor.
Estamos calentando más o menos el contexto, ¿no? Para poder ya ir la siguiente semana con la segunda parte del tema de ecología. Porque la ecología es un tema también extenso, ¿no? Pero necesitamos que los términos sean bien claros, sean concisos para poder ya abarcar los temas más fundamentales y podamos también interpretar algunos problemas que nos puedan presentar, ¿no? En el desarrollo de este tema, ¿ya? Otro de los conceptos importantes que debemos conocer en la ecología es el término de hábitat y nicho ecológico. Los individuos o las especies que se encuentran en la naturaleza se encuentran en un determinado espacio. Repito de nuevo, por favor. No, esto es importante que lo copien. No lo tengo aquí, lo voy a apuntar en la diapositiva después. Es importante resaltar de que los ¿Profesor, te individuos... quiere que copiáramos? Sí, le decía que hay dos temas, hay dos conceptos que no he mencionado en la primera diapositiva, pero los voy a mencionar en la explicación. Entonces, le decía que en la naturaleza las especies se encuentran en un determinado espacio. Ese espacio donde el individuo, se alimenta y reproduce, se denomina hábitat. El espacio donde se alimenta y se reproduce se denomina hábitat. Hábitat. ¿Qué es un hábitat? Es la casa de un ser vivo. Es la casa de una determinada especie. Yo te pregunto, ¿cuál es el hábitat del zorro costeño? ¿Cuál sería el hábitat del zorro costeño? Sería La las La costa. lomas. costa. Las lomas, ¿no? Las lomas, las comunidades de lomas. Recordemos que ya tenemos que hablar de comunidades. Cuando queremos mencionar un espacio, ya nosotros no vamos a decir, profesor, allá la costa, la sierra. No, tenemos que realizar la comunidad. Hay comunidades de lomas, hay comunidades de bosques, ¿no? Las comunidades de bosques, hay varios tipos de bosques, ¿no? Bosque seco, ¿no? Bosque seco, matorrales. Hay varios conceptos también que más adelante los vamos a mencionar. Ya no, tú no puedes decir sierra, selva y costa, ¿no? Tienes que decir ya en base a las comunidades. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio que hay, que se encuentra, donde se encuentra un zorro en la parte de la costa? Se denomina lomas. Las lomas y los bosques secos son los lugares ideales para los zorros que se encuentran en la costa. En esas comunidades se encuentran los zorros costeños. Si yo le pregunto cuál es el hábitat, ¿no? De las cebras. ¿Cuál sería el hábitat de las cebras? El Sería una cuerpo humano sabana, ¿no? Una sabana, ¿no? en Una sabana. sabana, una comunidad de sabana. ¿Qué es una comunidad de sabana, pues? Una sabana es cuando encontramos vegetación, o sea, plantas de porte bajo, ¿no? Por ejemplo, los pastos, ¿no? En las sabanas, en esta sabana, ¿qué encontramos ahí? Pasto. Hay un pasto. En nuestras costas hay pasto, no hay. En la sierra hay pasto, sí hay, profesor, hay pasto. Pero la diferencia es que en la sabana, ¿cómo son las temperaturas? ¿Son temperaturas bajas o temperaturas altas? Altas. Altas. Calidad Entonces, alta. ese tipo de Calidad. sabana, ese tipo de vegetación de pastos, porque las sabanas son vegetación de pastizales. Entonces, las cebras, los leones, los elefantes, los jirafas se encuentran en sabanas tropicales. Sabanas tropicales. En cambio, las sabanas que se encuentran en las partes altandinas, ¿cómo son? Las temperaturas son muy bajas, ¿no? ¿Y qué organismos habitan en ese lugar? Ahí se encuentran, por ejemplo, también hay zorros andinos, ¿no? Así como hay zorros costeños, también hay zorros andinos.
pero es de otra especie. Ahí está, por ejemplo, en las partes donde está el puma, ¿no? ¿No? El puma se encuentra. Si yo me pregunto en qué parte, cuál es el hábitat del puma, yo le diría, el puma se encuentra en las sabanas altoandinas. Entonces, hay que determinar, cuando hablamos de hábitat, es el lugar donde los individuos crecen y se alimentan. Ese es, ese es el término de hábitat. Pero cuando hablamos de nicho ecológico, ya tiene una denotación mucho más técnica, tiene una denotación mucho más funcional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando yo digo el nicho ecológico, suena bonito, ¿no? El nicho ecológico del puma. ¿Cuál sería el nicho ecológico del puma? No sería, sería hábitat más su función. A ver, ¿cómo es eso? Yo digo, profesor, dígame cuál es el nicho ecológico del puma. Los pumas son animales que se encuentran en las sabanas altoandinas, ¿no? Y son los depredadores de las liebres, ¿no? De las liebres que se encuentran en esas zonas. ¿No? Entonces, su hábitat, ¿no? Son consumidores de liebres, son consumidores primarios, ¿no? Así pondríamos, porque no solamente se van a alimentar de liebres, ¿no? Se pueden alimentar de aves también. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál sería el nicho ecológico de un puma? Son, ¿no? Animales, ¿no? Que se encuentran en las sabanas altoandinas, ¿no? Y, y son consumidores secundarios. Es decir, se alimentan de herbívoros. Ese vendría a ser la definición de el nicho ecológico que acabamos de explicar. En otras palabras, también podría ser hábitat más función. Así también lo mencionan algunos ecólogos. Primero menciona su hábitat, dónde se encuentra, y después menciona su función. Por ejemplo, yo quiero mencionar cuál sería el nicho ecológico del cóndor altoandino. El cóndor. El cóndor. El cóndor es el ave, ¿no? Es el ave, ¿no? Es un ave que se encuentran en las partes altoandinas, ¿no? O sea, el espacio donde se desarrolla, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y son considerados animales carroñeros. ¿Qué mencionaba? El lugar donde se encuentran, el espacio donde ellos se encuentran, y también he desarrollado su función. ¿Cuál es su función? ¿De acuerdo a la cadena trófica, su función cuál es? Ser carroñeros, se alimentan de materia en descomposición. Eso hay que aclararlo y tenerlo muy claro, joven. ¿Ya? Ok. ¿Listo? ¿Está claro? Profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor? Sí, claro, cómo no, cómo no. Entonces, le decía que hay dos conceptos importantes que debemos tener en ecología, ¿no? Hay dos conceptos muy claves, ¿no? Y antes de empezar a desarrollar este tema, porque solamente voy a dar la introducción del tema de ahora, ¿no? Este tema que estamos presentando ahorita, voy a hacer la parte introductoria, porque la siguiente semana sí me voy a enmascarar en este tema y vamos a desarrollar varias prácticas. Vamos a hacer un balotario de prácticas, porque este tema es muy extenso. No podemos hacer una práctica porque la ecología tiene que tener una base, y la primera base es justamente los conceptos que debemos tener claros, ¿no? Le había dicho que es un hábitat, ¿no? El hábitat se define como el lugar donde un ser vivo, ¿no? Se desarrolla. Donde un ser vivo se desarrolla y se alimenta, ¿no? Un ser vivo está ahí, ¿no? Ahí obtiene ahí es el lugar donde encontramos, hay la mayor probabilidad de encontrar ahí un ser vivo, ¿no?
Es el lugar donde se desarrolla y se alimenta. Ese es un hábitat. Por ejemplo, ¿cuál sería el hábitat, como le había mencionado, ¿no? El hábitat de la vicuña, las zonas altoandinas, ¿no? Las zonas altoandinas, cerca de los lagos, ¿no? Ah, tú no vas a encontrar una vicuña de forma silvestre, por ejemplo, en la costa, ¿no? O no vas a encontrar una vicuña, por ejemplo, en la selva. No vas a encontrar en esos lugares, porque no son sus condiciones, ¿no? No es su hábitat. Si cuando dice no es su hábitat, significa que no es su casa, ¿no? Porque tú en tu casa, ¿qué haces? Ahí te alimentas, ¿no? Ahí tienes tus alimentos. Ahí tu papá, tu padre, ¿no? Te dan tu espacio, te dan tu protección, ¿no? Te dan tu alimento. Así de igualito en la naturaleza también es igualito. El hábitat tiene que ser el lugar donde el individuo se desarrolla y obtiene su alimento. ¿Pero qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico tenemos que sumar el hábitat más la profesión que va a tener ese individuo. Pero usted dijo hábitat más función. Bueno, es lo mismo, pero función o profesión. A ver, usted Puma, dígame, ¿dónde es el lugar donde vive? Ah, yo vivo, ¿no? En las partes altoandinas, ¿no? Yo vivo en las zonas altoandinas, en las sabanas altoandinas. En esos lugares es el medio donde yo me desarrollo y me alimento. Ya, a ver, hasta ahí me has dicho hábitat. Ahora, dígame, ¿cuál es su función en la cadena trófica? Ah, mi función, mi profesión, ¿no? Es ser un consumidor secundario. Yo soy un consumidor secundario. Profesor, ¿Por qué soy un está consumidor? hablando de un animal, profesor está hablando de un animal Disculpa. que comió un insecto y ese insecto comió. Profesor, entonces, si es secundario, es que primero esa planta, que sería el productor, se lo comió un insecto y el insecto fue comido por el animal que usted dice. A ver, no, a veces nos ubicamos. ¿Qué es un consumidor primario y secundario? Porque como es un tema eso completo, este, a ver, para tenerlo, para dar una generalidad. ¿Ya? No sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Aquí tenemos, por ejemplo, a un productor, ¿cierto? Un productor es una planta. ¿Y los demás qué serían? Consumidores, ¿no? Excepto el hongo. Los demás serían consumidores. Aquí tenemos a un consumidor primario. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Los herbívoros. Una langosta que se alimenta de pasto, ¿no? Los insectos son consumidores primarios. Pocos los insectos se alimentan de hierbas. Igual los animales como la cebra, ¿no? Como la cebra, el elefante, las jirafas, ¿no? Los bueyes, todos ellos son herbívoros. Son herbívoros, o sea, son consumidores primarios. Los herbívoros son consumidores primarios, porque comen directamente la planta. Ahora, después, ¿qué sigue? Un consumidor secundario. ¿Qué es un consumidor secundario? Es un carnívoro. Se llama así. Su chapa es carnívoro. Es el que se alimenta de un herbívoro, ¿no? Es el que se alimenta. En el caso del puma, que le dije, ¿no? ¿El puma de qué se alimenta? Se alimenta de las liebres, ¿no? ¿No? Las liebres que hay, las liebres o las perdices que hay, por ejemplo, en la puna, ¿no? Hay unas avecitas que se llaman perdices, también se alimenta de eso, ¿no? El puma. El puma se alimenta de herbívoros, ¿no? Por eso es un consumidor secundario, ¿no? Ahora, este consumidor secundario, que es un carnívoro, ahora puede ser alimentado por otro carnívoro o no. Claro, pues no, ahí tenemos a una serpiente. Es un carnívoro, pero este carnívoro se come a otro carnívoro. Es un consumidor terciario. Y por ahí tenemos a otro. Puede haber también, pueden haber varios carnívoros, o sea, puede haber hasta un consumidor cuaternario, hasta un carnívoro de segundo grado, ¿no? Este, de, este es de primer grado, este de segundo y sería hasta tercer grado, ¿no? Puede haber hasta. En este caso, el halcón se come la serpiente a un carnívoro, la serpiente se come a otro carnívoro y esta rana se come a otro, ¿no? Entonces hay varios niveles, ¿no? Ok. En base a eso, no sé si se ha entendido la parte de la sucesión. ¿Está claro?
Ok. A ver, se había desconectado un momento. A ver, hola, hola. Hola, hola. Eso volvió. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se ve Sí, sí, desconectado? pasó. Más o menos. Ok, ahora, ¿sí se escucha? Ah, tú viste cortado. Ya, sí, se ha escuchado entrecortado. Pero ya ¿hace qué tiempo se había desconectado? ¿Hace 30 segundos, un minuto? Sí se Entonces, escuchó, pero no es ecológico, ¿no? ¿Escuchan? ¿se escucha? Ya, sí se escuchó, ¿no? Sí, Hasta se entendió hábitat y nicho ecológico, que les acabo de explicar. No, tampoco no escucho muy bien. Ya, ok. Vamos a ver. sí lo entendí lo de hábitat, lo del nicho ecológico no mucho. A ver, ¿cuál repito? Repito, hábitat y nicho ecológico. Repito una vez más. Lo de hábitat sí lo entendí, pero lo de nicho ecológico no lo llegué a escuchar. Ok. Le decía que, a ver, vamos a ver. Creo que esta imagen nos ilustra muy bien lo. ¿Sí se ve la diapositiva o lo comparto? A ver, ¿se ve la diapositiva? ¿La diapositiva se observa? Sí, pero profesor, está atrasado. Ya, sí, ahora sí se observa. Sí. Eh, Quiero explicar el nicho ecológico. Entonces, un hábitat que era, el hábitat es el lugar donde se desarrolla y obtiene el alimento un organismo, una determinada especie. Por ejemplo, la vicuña. La vicuña obtiene su alimento ¿en qué parte? En las partes altoandinas, ¿no? En estos pastizales, en las sabanas altoandinas. Así como hay sabanas tropicales, el de África, también hay sabanas altoandinas, donde las temperaturas son bajas, ¿no? Las temperaturas pueden llegar a descender hasta -0 grados centígrados, ¿no? En estos lugares es donde se encuentra el hábitat, el lugar de estos organismos, que se llaman camelios altoandinos. Yo te pregunto, ¿cuál es el hábitat de una vicuña? Yo diría, el hábitat de una vicuña son las zonas altoandinas conformadas por pastizales. Así me tienen que decir. Si a mí me dicen, ¿cuál es el hábitat, por ejemplo, de un caimán? El hábitat de un caimán son las zonas de bosque seco de la costa norte del Perú, en los denominados manglares de Tumbes. Ahí es el hábitat de este caimán. El caimán no vamos a verlo, por ejemplo, en la playa de Máncora, no vamos a verlo en la playa de Costa Azul, de Ventanilla. No vamos a verlo ahí, pues, ¿no? No vamos a ver en las playas de Lima, ¿no? No vamos a verlo, ¿no? ¿Esto dónde se encuentra? En bosques secos de la costa norte de Perú, donde hay bastantes lluvias, donde se encuentran los manglares. Ese es su hábitat, es el lugar donde se encuentra. ¿Ya? ¿Hábitat se entendió? A ver, ¿me escucharon? Profesor, No, papá, entendí explicarla. sí, eso es lo que estoy hablando. ¿Está entrecortado? Profesor, Ya. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Todos están apagados sus cámaras? Deben apagar sus cámaras, a ver, para que se escuche bien. ¿Sí? Ok. profesor, A ver, nuestras luces fueron apagadas. ya, listo. A ver, ¿se escucha bien ahora sí? ¿Se escucha bien para poder repetir lo que acabo de mencionar? No, pues Hola, no me hola. escucho bien. ¿Se escucha bien o hay interferencia? Está entrecortado. Hay interferencia, profesor. Uy, ¿qué pasa ahí? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, voy a tratar de repetir un poco más, ¿ya? Porque me da la conexión por esta zona. Voy a tratar de la próxima vez corregir este percance, ¿ya? Pero voy a tratar de levantar mi voz y repetir 2 veces para que se pueda escuchar bien, ¿ya? A ver, repito de nuevo.
¿Qué es un hábitat? El hábitat es el lugar donde un ser vivo se alimenta y obtiene, se alimenta y se desarrolla. Se alimenta y se desarrolla. Ese es un hábitat. Por ejemplo, la vicuña. ¿Cuál es el hábitat de la vicuña, por ejemplo? El hábitat de la vicuña es las zonas altoandinas conformado por los pastizales, ¿no? O las sabanas altoandinas. ¿Cuál es el hábitat, por ejemplo, de un caimán? El hábitat de un caimán son los bosques secos de la costa norte del Perú. ¿Cuál es el hábitat del gallito de las rocas? El hábitat del gallito de las rocas son los bosques tropicales de la Amazonía. ¿Cuál es el hábitat de los camélidos altoandinos? El hábitat de los camélidos altoandinos son las zonas altoandinas, ¿no? Son las zonas altoandinas conformadas por las sabanas. Es decir, el hábitat es el lugar donde se desarrollan y obtienen su alimento. Ese es el hábitat. A ver, ¿se escuchó? A ver, jóvenes, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? Profesor, no Sí, profesor, escuché. yo sigo escuchando del hábitat. A ver, los demás. Hola, hola, Sí, ¿se me profesor. escucha? ¿Los demás se entendió? Sí, sí se escucha. Sí, profesor. Ya, ok, listo. Ahora, ¿qué es un hecho ecológico? El hecho ecológico unes el hábitat con su profesión o con la función que va a cumplir en la cadena alimenticia. Ese es el nicho ecológico. Por ejemplo, si yo digo el nicho ecológico, si yo digo el nicho ecológico de la vicuña, el nicho ecológico de la vicuña sería lo siguiente. Sería entonces su hábitat, que sería la sabana altoandina, y su profesión, ¿cuál sería? Es un herbívoro, ¿no? Es un herbívoro, ¿no? Que se encuentran en esta zona, ¿no? Es un herbívoro, nada más, es un herbívoro. Repetimos de nuevo, ahora sí. Otro ejemplo. El gallito de las rocas. Hábitat. ¿Cuál es el nicho ecológico del gallito de las rocas? Primero su hábitat y después su función. El gallito de las rocas, ¿no? Es un ave tropical, ¿no? ¿No? Que conforma, ¿no? Que conforma los herbívoros de la cadena alimenticia. O sea, te estoy uniendo el lugar donde se ubica y la función que cumple en la cadena alimenticia. Ese es el nicho ecológico. Y así empezamos a unir, ¿no? El caimán, por ejemplo, ¿qué sería? Se encuentra en los bosques secos de la costa norte de Perú, ¿no? Y son considerados carnívoros que se alimentan de los peces de los manglares. Carnívoros. Tengo que unir hábitat más función en la cadena alimenticia. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder definir un hábitat y para poder definir un nicho ecológico. ¿Ya, jóvenes? Voy a tratar de corregir esa parte no sé que haya tenido inconvenientes con el tema de la conexión, no se había escuchado bien. La siguiente semana voy a tratar de ya de no tener este percance para que ustedes puedan escuchar con claridad. De todas formas, el video yo lo voy a compartir también de nuevo, ¿no? Así como lo he compartido ahora. Lo voy a compartir para que ustedes puedan tener disposición de, de este video para que puedan hacer repaso respectivo. La siguiente semana tenemos una evaluación, vamos a hacer Profesor, un balotario de preguntas. Sí, profesor, ¿usted va a enviar hoy día el tema de la ecología y el video? ya. Hoy día voy a enviarlo hoy día voy a enviarlo la diapositiva. Ok, Voy a tratar de enviarlo el video, pero le aseguro mañana el video. Pero hoy día sí voy a enviarlo lo de la diapositiva. ¿Le parece?
Ok, profesor. Hoy día sí le envío la diapositiva, ¿ya? Voy a tratar de enviarle el video, porque el video, como hay problemas con el internet, voy a tratar de enviarlo. Si no, lo voy a enviar las dos cosas, pero más seguro el mañana el video, pero la diapositiva se le envió el día de hoy. Ya, jóvenes, la siguiente semana continuamos con el tema, la segunda parte del tema de ecología, y también tenemos una evaluación de 10 o a 20 preguntas para poder entrenarnos. ¿Ya, jóvenes? Para su simulacro. Disculpen y muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana. Sigan disfrutando de sus clases en la Academia Kennedy. Gracias por la confianza y nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, jóvenes. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao. Saludos, saludos. Chao, profesor. Nos vemos mañana. Chao. Digo, nos vemos la siguiente semana.